¿Cómo les va? ¿Cómo les va, mis amados y estimados oyentes? Gracias por escuchar la palabra de Dios. Esta palabra es para usted. Todavía seguimos hablando de la importancia de la resurrección, porque Cristo resucitó el día de las llaves, ¿sí?, de la muerte, y Él quiere resucitarnos un día también a nosotros para ir con Él a la vida eterna. Hoy vamos a hablar de que la resurrección le da sentido a la vida del cristiano. Y para entender este mensaje, vamos a leer primero a los Corintios capítulo 15, versículos del 29 al 34. Póngale mucha atención que esta palabra enriquece nuestra vida. Así que quédese escuchando esta palabra porque es para usted, para mí también, para todo aquel que le escuchó un mensaje que viene de parte de Dios. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan los muertos. ¿Por qué se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no creen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mire, qué maravillosa palabra. Aquí entonces el apóstol Pablo continúa sus argumentos en cuanto a la doctrina de la resurrección de los muertos, y hasta ahora no solo la ha defendido, sino ha fomentado la fe en la misma resurrección de Cristo, la cual es el tema central del Evangelio, como hemos estado hablando, por medio del cual todo hombre puede ser salvo y resucitar en el día postrero. Diga conmigo: yo quiero resucitar en el día postrero. Hoy el apóstol Pablo sigue colocando más argumentos a favor de esta doctrina y nos muestra que realmente la resurrección es lo que ha dado sentido a todo el cristianismo. Y era por ello que el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir e incluso morir, porque sabía que era heredero de esta gran promesa, la resurrección. Veamos entonces lo que estos versículos tienen para nuestro crecimiento espiritual, especialmente porque el versículo 29 es uno de los más difíciles de interpretar de esta carta o epístola. Llamémosles un versículo muy controversial. Vamos a leer vuelta el 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? En ninguna manera. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Es que hay personas que se bautizan por los muertos. El versículo 29 es uno de los más controversiales de esta carta, ya que actualmente sigue siendo motivo de discusión entre los eruditos bíblicos y con dificultad se le puede encontrar una buena interpretación. Sí, no es nada fácil. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dijo esto? Por un lado, unos tratan de interpretar este versículo acudiendo al contexto gramatical griego, especialmente cuando dice bautizan por los muertos, ya que en griego se lee baptizo huper tu necros, y en este caso la preposición huper es la que usan para encontrarle la interpretación a este versículo, y se la puede dar al menos en dos sentidos.
Cuando se refiere a un lugar, puede querer decir sobre o por encima de tal forma que el versículo podría traducirse de la siguiente manera. ¿Qué harán los que se bautizan en sí misma de muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Algunos opinan que lo que el apóstol Pablo decía hacía referencia a una costumbre de los cristianos de bautizarse sobre las tumbas de otros creyentes, como teniendo como testigo a ellos fieles consiervos que ya habían partido con el Señor. Y ahora estos se inspiraban recordando las grandes mártires de la fe. La otra forma es cómo interpretan este versículo, porque está basada en la segunda forma de traducir esta proposición, ya que Hooper también puede traducirse como en vez de o en lugar de, especialmente cuando se usaba para referirse a una persona o cosa. Y si esto es así, este versículo podría traducirse como: ¿qué harán los que se bautizan en lugar de los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Esta forma de interpretación es la más usada por algunos intérpretes bíblicos y afirman que lo que el apóstol Pablo hizo fue hacer referencia a una costumbre que algunas personas tenían que bautizarse en nombre de sus parientes muertos. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo aquí, la tercera persona que aparece para referirse a los que se bautizan en los muertos, de tal forma que es poco creíble que esta práctica era exclusiva de la iglesia cristiana. Más bien hace referencia a aquellos paganos o herejes que se bautizaban por sus muertos, creyendo que al hacerlo estos eran exonerados de sus pecados en el más allá. Mire esas costumbres. Ahora, en el tercer siglo, Tertuliano comentó sobre este versículo y aseguró que el apóstol Pablo había condenado la práctica de bautizarse por los muertos, porque esa no es la forma correcta. Jesucristo dijo: bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 100 años después, Crisóstomo describe los seguidores de Marción, un hereje que torció las escrituras. Promovían dicha práctica y Crisóstomo también la condenó. Ahora bien, la pregunta sigue siendo: con todo esto, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Hasta el momento ha presentado la resurrección como uno de los temas más grandes del Evangelio y ha expuesto lo triste que sería si Cristo no resucitase. No obstante, la resurrección de Cristo es un hecho innegable, tanto que sus enemigos se dan a la tarea de hablar en su contra. Y aún había otros que se bautizaban por los muertos con el fin de exonerar sus pecados en el más allá, que creían también en la resurrección de los muertos. Por eso en el primer video el apóstol Pablo hablamos de los testigos oculares que había en ese tiempo, ¿sí? Que Cristo se les había aparecido cuando ya había resucitado. Dice el texto: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué razón hacen esto? ¿Por qué contradicen la palabra? Como sea, esta es solo una interpretación que algunos le dan y no todos la apoyan. Y lo único que podemos decir es que también nosotros conocemos lo difícil que es encontrarle una buena interpretación. Pero en definitiva la palabra es clara: se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la resurrección de los muertos le da sentido a las penurias de la vida cristiana. ¿Será verdad eso? Es saber que todos los cristianos resucitaremos
en el día postrero nos da un sentido de mayor esperanza y gozo? Por supuesto que sí. Y con esto en mente, todas nuestras pruebas y tribulaciones no se comparan con nada con la gloria venidera. Por eso el apóstol Pablo decía que con gozo ponía su vida en peligro, ya que sabía que un día resucitaría de entre los muertos. Así es. Y por eso dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo afirmaba por él mismo, ¿sí?, a los corintios que la resurrección es verdadera, es eficaz, y que un día veremos al Señor por este hecho maravilloso que el Señor ha hecho. Porque si Cristo no ha resucitado, le dice Pablo, entonces vana la cruz. En este mensaje el apóstol Pablo relata sus tantas vicisitudes a lo largo de su ministerio y dice que estuvo a punto de ser comido por fieras salvajes por llevar este mensaje de resurrección. Dice Hechos capítulo 19, versículo 1 y 21. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, de acuerdo al libro de Hechos, el apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Batalló con fieras, por que la gente conozca de la resurrección de Cristo. Y fue allí donde sufrió muchas dificultades, aunque no solo nos relata que haya estado en peligro de fieras, aparte de lo que aquí él mismo nos confirma. Lo cierto es que la vida del apóstol estuvo llena de dificultades, tal y como los declara a los Corintios en su segunda carta. Miren lo que dice en la segunda carta del capítulo 6, versículos del 3 al 6. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en paciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y más adelante describe un poco mejor sus sufrimientos como ministro del Señor, que dice, ¿son ministros de Cristo? Como que si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28. Todo esto sufrió el apóstol Pablo por llevar el mensaje de la palabra de Dios, para que otros se enteren que hay resurrección. ¡Qué maravilla!, ¿no? Lo cierto es que todos estos padecimientos no eran nada para el apóstol Pablo, ya que su corazón albergaba la esperanza de que un día moriría por su Señor. Lo resucitarían para estar en gloria delante de su presencia, y por esto decía, ¿qué me aprovecha?
los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, la resurrección es verdadera. Y si la resurrección no fuese una promesa real, todo este esfuerzo sería en vano y mejor sería disfrutar de la vida antes de morir. Pero lo cierto es que no es así, pues Cristo ha resucitado. Amén, diga. ¿Sí? Cristo ha resucitado. La resurrección de los muertos le da sentido a la vida del cristiano. Aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios que no cometan el error de discutir con personas que aún después de haberse presentado la doctrina de la resurrección, persisten en negarla y que con sus argumentos quieren persuadirlos de no creer. Lo mejor es separarse de ellos, ya que pueden influenciarlos negativamente. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice. No es la primera vez que el apóstol Pablo da este consejo, también a Timoteo. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, a veces la gente se deja llevar por cuentos, por chismes. Dejémonos llevar por la palabra. Aquí habla de la resurrección. Cristo resucitó, que habían testigos presenciales, que es mostrando que es verdadera. También les dio el mismo consejo a Tito. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y Pedro dice que estas discusiones vanas son las que los falsos maestros usan para engañar y arrastrar del error. Segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. E incluso Juan recomendaba a los hermanos a no permitir que tales personas entren en sus hogares con estas doctrinas. Sí, dice en 2 Juan 9:11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a Dios y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por lo tanto, el apóstol dice que es mejor regocijarse con esta promesa que Dios nos ha hecho, ya que esto le da sentido a nuestra vida cristiana. Pero si hay alguien que persiste en el error, negando esta doctrina clave, lo mejor no es seguir discutiendo con ella, ya que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y finalmente el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a velar su vida cristiana, ya que el galardón es demasiado grande para descuidarse. Por eso les dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aunque hay muchos que han creído en esta promesa, también hay otros que no lo hacen. Sin embargo, un día nuestra fe será recompensada cuando finalmente resucitaremos de entre los muertos para estar en la gloria con el Señor Jesucristo. ¡Wow! Y eso es maravilloso. Ahora, ¿usted quiere estar mañana, resucitar, estar en la gloria del Señor, que el Señor le resucite? Bueno, lo primero que tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso le presentamos la oración de fe que repita para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo.
Y le digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Uy, maravilloso. Aceptó a Cristo. Muy bien. Lo bendecimos. Ahora venga la palabra, estudie la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. ¿Sí? Suscríbase a este canal e ingrese allí a ver la cantidad de videos que hemos subido, cargado, para que usted escuche la palabra. Ya explicaditos. ¿Sí? Explicaditos para que escuche la palabra de Dios. Cántele alabanza al Señor, converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia si está cerca. Como dije antes, si está lejos, suscríbase al canal. Aquí va a encontrar una variedad de videos que están ya explicados de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa. Tu palabra que nos bendice. Tu palabra que está allí presente, Señor. Presente en nuestras vidas, Señor. Enseñándonos, preparándonos, moldeándonos, instruyéndonos para ser útiles para toda buena obra. Que esta tu palabra, Señor, caiga en un terreno muy fértil que dé fruto al 100 por 1 para gloria de tu nombre, para testimonio del mundo, Señor. Por eso te adoramos y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer también estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.